Tiempo de podcast, un momento que a nosotras nos gusta un montón. Ustedes ya saben, nuestro podcast se llama Piel Adentro y tiene por objetivo compartir experiencias personales que creemos nos han hecho crecer como seres humanos y seguramente servirán eh, cuanto menos con algún mensaje para otros y otras personas que estén pasando por situaciones similares. El tema que tenemos para conversar hoy es un tema eh, difícil de abordar porque implica muchas cosas: vida, esperanza, muerte, mucho sentimiento humano. Y la persona con la que vamos a conversar, además, es una persona peculiar. Yo anticipaba hace un rato que de repente se me ocurre que hay como mucha población conociendo tu historia política, tu perfil como más público y no sé si de repente en tiempos actuales, pero en otros momentos las personas que pertenecen al ámbito político han preservado muchísimo sus vidas íntimas y sus contextos familiares. Ya nos contará nuestro invitado por qué. Estamos hablando de Pablo Cosiner, una persona con mucha experiencia en el ámbito político. Ya hemos dicho que ha sido de todo: dirigente político, ministro de Poder Ejecutivo, legislador mandato cumplido, ha ejercido distintos roles y lo sigue ejerciendo hoy desde un lugar más personal, más individual, más partidario, si se quiere también en algún punto, ya no tan con alto perfil y desarrollando una actividad privada hace varios años. Pablo, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas Yo muy gracias por la bien. invitación. Por favor, gracias a vos por aceptar, sobre todo para hablar de un tema como el que estábamos mencionando recién. Yo quiero contarte un poco el backstage de esta idea y de esta invitación. Bien, Yo estaba un poco como vinculado también al ámbito político, ¿no? Venía mirando tus redes sociales y me encontré con un mensaje que me interpeló y me llevó a preguntarme cosas. Hablábamos de la propuesta de quien hoy es o será próximamente presidente de los argentinos en relación a la posibilidad de compraventa de órganos, y vos hiciste ahí una expresión muy fuerte. Antes de entrar de lleno en este sí. tema, ¿cómo te autodefines vos? ¿Quién sos? ¿Quién soy? Está tildado por ahí, no sé quién lo dijo en algún momento, pero soy un tipo común, muy llano. No, para mí la diferencia entre la posición pública y la privada no tiene casi diferencia en cuanto a niveles de escalones, o sea, no me cuesta pasar de una a otra. Eh, Fui un papá común, ahora soy un abuelo común, transito por la vida desde los mismos lugares que transitaba en la función pública, privada. Eh, Me gusta disfrutar de la familia, me gusta disfrutar de mis amigos, me gusta disfrutar de ir a la cancha. O sea, no tengo esta cosa de la vida pública y la vida privada. Para mí siempre fue exactamente lo mismo. Ujú. A pesar que el tema sí que vamos a hablar lo he preservado para que nadie piense que uno puede especular con un drama puntual en la parte política. Pero bueno, en definitiva, hoy tengo 59 años, estudié abogacía, me recibí de abogado, ejercí la actividad privada durante mucho tiempo antes de ser legislador provincial, o secretario de Estado de Gobierno, que fue la primera responsabilidad pública importante. Después me ha tocado ser legislador provincial, nacional, ministro. Terminó mi etapa de legislador nacional en el 2019 y volví a mi actividad privada, comercial, con algunas cosas comerciales. Estudié, aproveché la pandemia para estudiar, hice una especialización en políticas públicas y después una diplomatura en Derecho Constitucional, que era algo que tenía pendiente. Hice caso a mi hija, que es psicóloga. Me dice: papá, hace algo que tengas pendiente además, que te guste. Empecé a estudiar batería hace 3 años. Vida, digamos, normal, ¿no? O sea, para mí me saca mucho la excepcionalidad. Yo prefiero ser así llano. Me ha costado muchas veces ubicarme en situaciones que por ahí la actividad pública te pone muy por arriba o con perfil muy alto. No es el lugar donde me siento por ahí más cómodo, aunque a veces es necesario, obviamente. Ujú. ¿Sentís que compartiste todo menos este tema? ¿Qué es todo? Sí, ¿Qué es tu vida? ¿Es tu familia, me imagino? bueno, a ver,
Lo que nos pasó a nosotros representó un antes y un después, con lo cual la familia pasa a ser un resguardo y un templo, casi te diría, donde uno se resguarda y se siente contenido, ¿no? Eh, lo que nos pasó a nosotros de perder un hijo, en realidad nosotros, a ver, vamos a entrar en un terreno que yo nunca lo hablé casi. Nosotros hemos perdido dos hijos. Juan Pablo, que tenía 16 años, y Agustina, que tenía 45 días después. O sea, eh, después de que, digamos, a ver, antes que fallezca Juan Pablo, nosotros tuvimos mellizos. Y bueno, Agustina nace con algún problema intestinal y demás. Bueno, tiene una sobrevida de 45 días. Con lo cual tenemos golpes en la vida que a nosotros nos ha blindado mucho y que nos ha representado un antes y un después. Y yo la verdad que nunca lo he hablado, así, primera vez que lo hablo públicamente. Y lo acepté hablar porque se marcaba dentro de una situación que nosotros también lo hemos hablado en familia, este tema de la propuesta, cuando Milei sale con la propuesta de compraventa de órganos, ¿qué hacíamos? Y yo lo hablé, yo le dije, bueno, yo creo que llega el momento de exponer algunas cuestiones, porque nosotros sentíamos como que se habían metido con el dolor, yo lo defino, no es personal o familiar, es de un colectivo. Viste que hoy las cuestiones se plantean por colectivos, ¿no? La participación, las comunidades, las identificaciones, el compartir algo. Y bueno, quienes hemos pasado por este drama de perder hijos, y más en esta situación, representamos también un colectivo que tiene que ver con la resiliencia, el dolor, el volver a nacer, el volver a construirse. Y bueno, decimos, sí, lo hagamos. Sabíamos que exponíamos un montón de cosas, porque no todo el mundo lo entiende, ¿no? En realidad, cuando yo planteo contra la idea esta del mercado de órganos, no lo hago contra la figura personal de un candidato, sino sobre una propuesta y una filosofía de entender que, a ver, el donar un órgano es un acto de amor, no es una transacción. Y además demostraba una serie de desconocimientos que tienen que ver con lo técnico, ¿no? No es porque te dicen, che, vos necesitas un riñón, ven, vamos al médico, me lo sacan a mí. No, es una cuestión de estudios técnicos, compatibilidades, instrumentales, tecnología, equipos de terapia, no cualquiera que muere puede donar un órgano, tiene que tener determinadas condiciones, o sea, de compatibilidad. Hay una historia que te la puedo contar, incluso de expectativas que después se frustraron por participación religiosa en su momento, o donaciones, procesos de donaciones en marcha que después iban para atrás. Entonces, bueno, como quieran ordenar la charla, pero es un tema muy profundo que yo siempre lo traté de resguardar y esta vez decidí, no, bueno, salgamos porque por lo menos había que aclarar algunas cosas. Te felicito y te agradezco profundamente, es un acto muy generoso, como vos dices, de cara a tu colectivo, de cara a tu minoría. Hay otros papás y otras mamás a las que les pasó lo mismo, que no forman parte del ámbito público, que no ejercen en el ámbito político, ni han ejercido nunca, y sin embargo le han puesto el cuerpo de lleno, han tramitado legislaciones vigentes para todos los argentinos y argentinas. Ahí está el papá, la mamá de Justina, son temas con los que las personas empatizamos, porque en definitiva uno desea de todo corazón nunca tener que atravesar una situación de esa naturaleza, ni en carne propia, ni con el círculo cercano, ni con ningún ser querido, claro, en realidad, más sin embargo puede ocurrir, ¿no? Entonces está bueno que podamos contarlo desde un lugar personal que tiene todo lo que no tiene la legislación. La legislación parece letra muerta, y en realidad detrás de tanta letra muerta hay un montón de gente viva buscando, además, una esperanza de vida. ¿Cómo es tu familia? Bueno, yo estoy casado con Graciela, que ya llevamos 36 años de casados y tenemos... Ese es un tema que yo nunca lo pude resolver. La pregunta, ¿cuántos hijos tenés? Porque en realidad son 5, pero tenemos 3. Sí, yo entiendo. Entonces, si vos me decís después de tanto tiempo, es un tema que yo nunca pude resolver, cómo pararme frente a esa pregunta. Pero bueno, Florencia, que es la más grande,
que tiene 35, Eva, que tiene 3 años menos. Bueno, Florencia es la que más se dedicó a la parte militante, milita en el colectivo del feminismo, o sea, es quizá la que más, esa parte la sacó ella. Igualmente todos tienen un compromiso social porque Eva es psicóloga y trabaja específicamente en el tema de violencia y género, psicóloga de la Oficina de Violencia y Género. Y Francisco, que tiene 22, estudia cine en Buenos Aires, vive con Florencia en Buenos Aires, estudia guión de cine, o sea que a todos le atraviesa un perfil social bastante importante. Y bueno, después Juanpi fallece a los 16 años, él era el tercero, nació antes que Francisco y Agustina, que era melliza de Francisco. Entonces eran 5 y hoy tenemos 3 con nosotros y bueno, 2 estrellas que siempre nos acompañan desde algún lugar del universo. Claro, y tu familia es peculiar porque no solo ustedes son papás de estos hijos que ya no están, sino que tus hijos Son hermanos. son hermanos, Sí. de hermanos que ya no están y también los recuerdan con mucho cariño, con mucho Obviamente. afecto. A mí me conmueve mucho, bueno, Flor tiene un perfil más público, me conmueve mucho siempre verla. Ella trabajó mucho en algún momento con gestiones para personas con discapacidad en esa secretaría, fue muy generosa, de hecho fue muy generosa conmigo, con una situación personal por la que atravesaba mi mamá. La verdad es una niña, digo yo, muy empática, muy amorosa. Tu hijo falleció entonces hace prácticamente 20 años. En el año 2011 Uh-huh. estaba yo en plena gestión, en enero del 2011. ¿Haciendo qué en plena gestión? Yo era ministro. ¿Eras ministro Era en ese ministro de momento? Gobierno, Seguridad y Derechos Humanos. Uh-huh. ¿Cómo fue la vida de tu hijo? Muy feliz. Uh-huh. Todo el mundo el que lo ha conocido, para nosotros fue un ejemplo de vida él. Plenamente consciente de su situación, él tiene el diagnóstico, nosotros tenemos un diagnóstico de él que él tenía que ir a trasplante prácticamente a los 2 meses. De vida. De vida, porque Ajá. empezó con, viste que los chicos nacen y el tema de la bilirrubina, se ponen amarillito al comienzo, bueno, era normal, nosotros ya veníamos de otros de 2 hijos. experiencias. Y bueno, veíamos que no se pasaba el amarillo, bueno, ya empiezan las interconsultas, se hace una curva, y como se sostenía, bueno, la derivación a especialistas en el tema, gastroenterólogo infantil, la doctora Gladys Villarroel, que es una eminencia acá, Salta, hace un diagnóstico muy rápido. Esto me parece que es un tema hepático que puede llegar a terminar en un trasplante, derivaciones a Buenos Aires, hospital italiano, y yo en ese momento era abogado de la Dirección General Impositiva, estaba ejerciendo mi profesión, estaba en la actividad pública. Y bueno, el tema era que había que hacer un trasplante, pero era muy chiquito. En ese momento no se hacían trasplantes, hoy ha cambiado mucho, no se hacían trasplantes de niños tan chiquititos. Y había que ir llevándolo, que crezca, y él entra en lista del INCUCAI al año de edad. Ya al año animarse a hacer un trasplante era todo un desafío, porque el problema con la donación de órganos de niños es que son muy pocos, porque la mortalidad de niños no es la misma que los adultos. Y este es el primer tema que tiene la problemática de donación de órganos. Tu expectativa de salvar la vida del tuyo depende del drama de otra familia. Entonces, eso, cuando yo digo que es un acto de amor, no puede ser nunca una transacción. No podemos ponerle precio ni a la expectativa ni al drama. Quien está en una lista del INCUCAI no es ni oferente ni demandante de nada. O sea, es alguien que requiere resolver un problema a través de una donación de otro. Por eso no se comercializa, no se permiten tampoco las transacciones personales, porque podría dar lugar a chantajes. Se trata de preservar siempre el anonimato también para evitar el acoso, porque también hay que entender que puede haber en las familias que deciden donar hasta una representación de continuidad. No, pero aquella persona tiene el corazón, el riñón de mi hijo, y se cuida mucho todo ese aspecto. Entonces, eso es lo que a mí me llamó también a involucrarme para plantear cierta docencia en el tema. A mí me tocó
trabajar con el papá de Justina la ley, pues yo había presentado una ley en diputado, él en el Senado. Como él logra la aprobación en el Senado más rápido, entonces yo sumo mi proyecto de él y bueno, a mí me tocó fundamentar la ley en el diputado, que fue también otra, si lo hacía o no lo hacía, ¿no? Porque hasta eso yo tenía el temor. Primero tenía el temor si lo iba a poder hacer desde la emoción y después si convenía o no, bueno, hasta que el equipo mío que me acompañaba ahí me dice, no, tenés que hacerlo porque nadie lo va a poder explicar mejor que vos. Y por eso decidí hacerlo. Entonces conozco ese tema. La ley de la Argentina es una de las más avanzadas en el mundo porque cambia la presunción de donación. Hoy nosotros nacemos todos donantes y tenemos toda la vida para decir que no. Y eso ha allanado mucho el camino. Antes, ¿qué pasaba? Que a veces incidían personas externas a la misma voluntad. ¿Sí? En ese camino del año a los 2 años que fue el trasplante, hubo varias cosas. Por ejemplo, teníamos la posibilidad de hacer la donación de vivos relacionados. Por cuestión de sangre, ni Graciela ni yo éramos compatibles con él, pero mi hermano sí. Bueno, mi hermano dice, yo voy a hacer la donación. Entra, se hacen todos los estudios, día de la operación, empiezan y detectan que el nivel de hígado graso de mi hermano era superior y que era muy arriesgado. La incisión, incluso para él. Vuelta hacia atrás. Ya habíamos estado esperando ya. Y después otra vez, claro, nosotros hasta generamos una disociación familiar, porque Graciela se tuvo que quedar con Juan Pablo en Buenos Aires, y yo me quedé con las chicas acá, una nena con las 2, que me encargaba de trabajar, de llevarlas al colegio, todo lo que es la contención. Y ella estaba allá porque si te llaman tenés que estar. Tenés un tiempo mínimo entre que se hace la procuración del órgano y el trasplante, no hay mucho tiempo para disponer. Y bajo determinadas circunstancias técnicas, ¿viste? Pueden andar con el freezer o la heladerita de camping, che, dame un órgano. Por eso a mí me generó tanta bronca y este tema de decir, no, bueno, faltan órganos porque no está en el libre mercado. Si dejaríamos que cada uno trance con el otro, no funciona así. En el mundo no funciona así. No, claro. No es que acá no, en el mundo no funciona así. Está prohibido. Bueno, incluso con la legislación anterior que permitió, había padres que habían decidido donar y resulta que, bueno, hubo una abuela que era testigo de Jehová en Córdoba. Yo ya había viajado porque ya nos habían dicho que había empezado el operativo. Me avisan que había empezado el operativo, me tomo un avión, yo sabía que iba a llegar ya tarde, porque cuando llego allá, vi una cara de mi esposa, se frustró porque ya cuando iba a empezar el operativo apareció una abuelita que era testigo de Jehová, convenció a los padres, y, bueno, se pudrió el tema. ¿Qué sentían ustedes en ese ir y venir, en esa oleada de esperanza que luego se retiraba? Mira, lo que a mí más me desesperaba era la incertidumbre, porque cuando vos tenés una enfermedad y tenés un diagnóstico, tenés un tratamiento, más complicada, menos complicada la enfermedad, hay un tratamiento y te pones en manos de ese tratamiento. En esto no depende de vos, ni del médico, depende de otra situación que está vinculada al dolor también. Entonces, es muy duro el hecho de decir, yo me pongo contento pero porque apareció un órgano, pero yo sé que a la vez que yo me estoy poniendo contento hay otra familia que está llevando adelante el dolor de haber perdido, ¿no? Entonces, la incertidumbre creo que es lo que más nos mataba a nosotros. Eso lo hemos hablado mucho con Graciela, esto de no saber qué va a pasar mañana, que vos querés hacer más y no podés hacer más, ya está todo limitado, no podés hacer mucho. Eso ustedes, y tu bebito de 1 año, ¿qué hacía? ¿Cómo estaba? Él desde el nacimiento es como que estuvo adecuado a ese tema, ¿no? Entonces, pero Juanpi tenía una vida tan feliz, él íntimamente, era una persona tan alegre, era el centro de las fiestas, era querido por sus amigos. Todavía yo me cruzo con gente que se acuerda de él desde ese lugar. Nunca dramatizó su situación. ¿Tu patología dolía? Sí, en un algunos bebito aspectos. De 1 año sentía dolor. Sí, sentía dolor, porque la inflamación del hígado. Bueno, imagínate cuando vos te sentís mal del hígado, potenciarlo a un hígado
que está en un proceso de cirrosis, que Ujú. ese es el proceso de la patología de él, ¿no? Que tenía que ver con una malformación de los ácidos biliares, que enfermaban al hígado y tenía que ser trasplantado. Es que de repente al que no le ha sucedido no lo dimensiona. Claro, Puede dimensionar de repente el dolor de la familia, que es donde están los adultos, que se pueden expresar y que pueden hablar y que pueden decir y que pueden hacer una terapia psicológica y que pueden buscar cómo acompañarse. Pero ponerse en la piel de un bebito de 1 año que todavía no no, se expresa, no hablan los bebés al año, empiezan a hacerlo a partir del 1 año y medio, porque antes no tienen la competencia, no, no. es muy Es complicado. complicado Entonces, porque, bueno, vos aprendés a identificar las miradas, ¿no? Las expresiones. Y a él le hacen el trasplante a los 2 años. Está un año en lista de espera y en emergencia nacional incluso. Eh, y a los 2 años aparece lo único que sabemos nosotros es que una persona que vivía en Olivos, en la ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, creo que había sido un accidente, si no me equivoco, pero con posibilidad y la familia decidió donar. Bueno, ahí se da el tema que era un adulto. Y fue el de Juanpi fue uno de los primeros casos de reducción de órganos. O sea, había que trabajar artesanalmente los médicos, una de las primeras experiencias que hubo en Argentina, de reducir un hígado en un adulto al tamaño de un niño. Y eso lo hicieron. Pero, como había algunas complicaciones en esa cirugía, fundamentalmente en la parte de vías biliares, que teníamos un riesgo de que cuando él crezca en algún momento, al no ser niño con niño o adulto con adulto, sino adulto con niño, eh, eso haga que hacer una cirugía de urgencia con reducción, estamos hablando hace mucho tiempo, ya se resuelve de otra manera, las vías biliares en su conexión no haya sido perfecto. Y se producían como obstaculización en la circulación del ácido biliar, y eso hacía como una estenosis, se trababan y cada tanto había que tomar un antibiótico para volver. Eso sabíamos que en algún momento podía generar un retrasplante. Entonces todo un seguimiento. De los 2 a los 16 años, él fue muy feliz, porque su enfermedad, nosotros siempre la buscamos asociar a algo positivo cuando iba a los controles a Buenos Aires o a paseo o a cosas. Entonces, nunca se lo tratamos de ver como una cuestión muy traumática, ¿no? A pesar de que era traumático, porque era todo invasivo, controles, por ahí, digamos, él tenía que tomar mucho antibiótico, eso le generó alguna dificultad en la parte de la boca, en sus piezas dentales, tenía algunas complicaciones estéticas, más panzón que lo de costumbre, más peticio de lo de costumbre, pero a él no le, digamos, no le molestaba. Fue muy feliz, muy alegre, súper alegre. mm. Yo no he conocido quizás a este chico tan alegre a pesar de su drama. Eh, pero bueno, se complicó todo de vuelta cerca de los 16 años. Cerca de los 16. Yo quiero hacer acá un parate Sí, para preguntarte algo que de verdad espero no te ofenda. no, no. ¿Debiste tener mucho dinero para afrontar su primer trasplante? Digo, porque otra de las cosas que se han puesto en jaque en este debate político ha sido la salud A pública y mí me el salvó el acceso Estado, a la salud pública. no puso un peso. Mm. Las obras sociales. En la primera etapa, eh, la obra social del Ministerio de Economía de la Nación. Yo era trabajador de la DGI, abogado de la DGI, no planta permanente, estaba transitorio. Cuando surge el problema, yo me reúno con el titular, me dice, ¿a dónde querés ir? Hay que saberle la vida a tu hijo. ¿A dónde querés ir? A Cuba. Digo, y me dice, la experiencia nuestra nos indica que el hospital italiano tiene los mejores médicos al nivel de cualquier lugar del mundo. Tenés la ventaja de que no tenés un desarraigo, que ya es difícil porque vos sos de Salta ahora. ¿Querés irte a otro lado? Dije, no. Si está ahí, consulté con la doctora de Juan Pide acá, me dijo, yo soy discípula de la gente de allá, el doctor de Santibáñez, el doctor D'Agostino, un cirujano, un gastroenterólogo de primer nivel en el mundo. De hecho, viene mucha gente de otros lugares del mundo a especializarse ahí. Y después el IPESA.
cuando yo paso a la provincia porque me tocaba tuve el ofrecimiento en su momento de ser abogado de la Cámara de Senadores, de la prosecretaría de la Cámara de Senadores en el año 96. En ese momento Walter Guayán asumía como vicegobernador. Me dice, mira, necesito un abogado de confianza. Empezaba la gestión. Y bueno, también era toda una decisión porque yo era abogado de la DGI, pero eso me permitía estar más cerca de acá también. Y hago las consultas. El Ministerio de Economía me permite mantener esa obra social. Y después, ya cuando más adelante me vuelco al IPS, porque el IPS me ofrecía también el servicio. Y era la obra social que teníamos, que nos correspondía a nosotros. Entonces, la salud pública es la salud pública. Aún para el que no tiene obra social. Digo, me parece que es un llamado como súper importante. A nosotros no hubiésemos podido hacer frente a nosotros. Las primeras etapas, yo tuve mucha solidaridad de colegas que ejercían la profesión conmigo, que incluso se pusieron a recaudar fondos en el Poder Judicial. Y eso me ayudó mucho a poder sostener 2 casas. Porque yo tenía que tener una casa armada allá y otra casa acá. Yo era abogado. ¿Y tu esposa? O sea, yo no vengo de familia de clase con media. Dinero, claro. Nadie de mi familia es abogado. Yo terminé de estudiar y empecé a abrirme. Y muchos colegas que en ese momento ejercían la profesión conmigo tuvieron gente del juzgado, jueces, secretarias, empleados del Poder Judicial. Sí. Bueno, se hace hasta el día de hoy. Sí. Lo hacemos todos. Ese fue el arranque, cuando yo ya, fue poquito, pero ya cuando yo logré el acompañamiento de las obras sociales, primero del Ministerio de Economía de la Nación, después del IPS, bueno, se allanó todo. Igualmente es un esfuerzo, porque te vuelvo a decir, ahí está la parte alimentaria de 2 casas. ¿Sentís que tuviste algún privilegio por ser quien eras? No. ¿Tenías que ir a hacer la cola del IPS igual que todo el mundo? No, nada. Claro. Nada. Me parece que es importante, que hay que poder decirlo también. Nada. ¿Tu esposa qué hacía? Ella en su momento trabajaba en una tarjeta de crédito acá y dejó todo para dedicarse. Claro. ¿Cómo hacía con tantos chicos y tanta vida dividida? Complicadísimo. No, ella... para mí ella es un baluarte en mi vida, digamos. Por esto y porque también me permitió a mí poder desarrollarme también mi actividad pública. Pero fue muy hablado. Claro. Yo realmente creo que sí hay que contarlo a esto porque las cargas del cuidado de una familia son un montón y son muy pesadas y usualmente recaen sobre nosotras las mujeres, pero además, si a una mamá le pasa algo con alguno de sus hijos, o a un papá, de hecho, yo no sé, cada uno define los roles internos de su familia de acuerdo a cómo le parece y como mejor le viene, alguien tiene que parar. Uno no puede seguir trabajando 8 horas de mínima, porque además es el tiempo mínimo en el que se trabaja la jornada laboral en Argentina, y además acompañar a un hijo enfermo de 1 año de edad, criar a otros hijos vivos, sostener hogares, no se puede todo. No. Implica un gran renunciamiento por parte de las mujeres e implica una múltiple responsabilidad para los hombres. Así es. ¿Sí? Porque en realidad nosotros, la verdad que dividimos roles, pero ambos cubríamos los dos. Graciela se quedaba con Juan Piesá y ella era mamá y era papá. Sí. Y yo me quedé con las 2 nenas acá y era mamá y era papá. O sea, era papá en lo que era el papá, pero además las bañaba, las peinaba, las llevaba. O sea, me ayudaron mucho mis viejos en ese sentido, pues yo también tenía que salir a trabajar. Sí, claro. Pero ahí no era el rol de mamá y papá. Ella era mamá y papá y pues se encargaba de mantener también presente de alguna manera. Y yo agarraba, alquilaba una cámara, las viejas cámaras de filmación, ¿viste? Las grandes.
Sí, La alquilaba, me iba a los actos escolares, filmaba, me llevaba el cassette a Buenos Aires, se lo mostraba. mira. Eh, Nos teníamos que organizar para tampoco, viste, desmembrar más la situación. Igual me da la sensación de que en tu familia no hay reproches. Tipo, No, nada, al contrario, no. claro, me parece que todos No, 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 porque se todo fue muy pusieron a 10. charlado y discutido cuando había que tomar decisiones. En su momento hemos tenido una charla muy profunda, porque yo tenía la posibilidad la DGI en su momento me daba la posibilidad de trasladarme a Buenos Aires. Económicamente me convenía quedarme acá. Entonces estaba el tema que yo le decía, esto algún día tiene que pasar. Entonces tomemos las decisiones que tampoco el día de mañana nos arrepentamos. Y bueno, fue todo un tema y había que aceptar estar yendo y viniendo, ¿no? Permanentemente. A veces lograba que mi vieja se iba y se quedaba unos días y ella venía y podía disfrutar. O iba yo y me quedaba y ella se venía para acá en la medida que yo podía. O sea, fue todo unos años, éramos medio nómades Mm. durante muchos años. Este, pero bueno, yo lo miro desde ahora y la verdad que a veces me pregunto cómo pudimos hacerlo. ¿Y tus hijos cómo Tuvieron se sus ensamblaban? consecuencias. A cada A uno ver, nos ha se nos ha disparado la necesidad de acomodar la cabeza en algún momento. A ajá. todos, absolutamente a todos. De una manera, de otra. No, no es gratis. No es gratis. Te quedan heridas, tenés que acomodarte. No, no es que pasa y pasa. O sea, ahora te diría que estamos todos hace un tiempo tranquilos, pero primero le pasa a uno, los otros tienen que ser sostén, después le pasa a otro, le pasa a tus hijos. De una u otra manera eh, te pasa factura la situación, ¿no? Mm. A mí quizás fue al último que me pasó, porque yo no podía parar y digamos, a mí creo que me pasó todo cuando terminé mi, mi función de diputado nacional. Yo tapé con el trabajo todo. Para mí el trabajo, de hecho, fallece Juan Pablo, si no me equivoco. No sé si fue su jueves, viernes, no me acuerdo bien. Pasé el fin de semana y yo el lunes estaba trabajando. En ese momento era ministro, me acuerdo que me reúno con Juan Manuel, con el gobernador, me dice, ¿qué haces? No, que yo tengo que venir. No, no, que tengo que estar, tengo que estar. Y bueno, me fui a mi despacho, a los 3 días estaba en mi despacho y claro, estaba prendido al techo. Voy y le digo, no, tengo que tomar, no, sí, andate, si yo te dije. Yo buscaba tapar con el trabajo todo, esa es la Mm. verdad, era hiperactivo. Bueno, cuando termina mi cargo de diputado nacional, entre eso y la pandemia, que nos encerró a todos, claro, ahí es donde implosioné, estaba bien, no sabía dónde estaba. Necesitaba más actividad, no podía tenerla. Entonces, bueno, ahí es reacomodar un poco, ¿no? Volver a poner los patitos en fila Mm. y, y reordenar prioridades, nuevos proyectos, hacer cosas que por ahí habían estado pendientes. El tuyo fue un duelo lento de verdad, retardadísimo, Un porque duelo retardado. Recién en la hice, línea cronológica estamos hablando de, psicológicamente empecé mi duelo en el año 2020. claro, te cayó la palta en Sí, el 2020, qué fuerte. sí. Y tu hijo murió en 2011, 2016, 2011. ¡Wow! nueve Es un años montón, después. claro. Sí. Bueno, los seres humanos hacemos lo que podemos con los Así recursos que es. tenemos en ese Bueno, me momento. dice mi psicólogo que si yo no hubiese tenido ese grado de abstracción, podía haber terminado con cualquier cosa. Mm, Eso es así. sí, también. Me, por un lado te genera el daño que te posterga el duelo, pero por otro lado te permite salir adelante, ¿no? Entonces tiene sus pros y sus contras, porque han sido 2 golpes, Claro. estamos deteniendo en este, pero el otro también fue un golpe, una cosa distinta, porque con un hijo compartí 16 años, en el caso de Agustina fueron 45 días, pero también son 9 meses de espera y una ilusión, y son dos niveles distintos, pero bueno, fueron 2 golpes, no uno. Ujú. Este, y, pero bueno, yo siempre digo que la familia es una tabla
salvación muy importante y depende cómo te encuentres. Bueno, la tuya, porque aquí hemos trabajado en podcast compartiendo historias Sí, sí, personales con gente que no pudo, yo no pudo, ¿eh? no pudo sostener su Pero familia. yo soy testigo, mira, nosotros en la sala de espera, cuando íbamos con Juanpi a Buenos Aires, veíamos matrimonios igual que nosotros, al tiempo ya nos conocíamos todos y algunos ya no estaban. Se habían separado, no se había hecho cargo, él que la había abandonado porque no la sostenía, o ella que se había deprimido y había abandonado todo y había quedado él solo. Pero de esos casos hemos visto un montón. Sí, bueno, nosotros la verdad que hemos sido en eso privilegiados, porque eso a veces uno hay que ser un poco, a ver, piadoso, ¿no? Porque no es culpa, son cómo te agarra estas cosas parado en la vida. Ninguno creo que lo hace intencionalmente, pero bueno, hay matrimonios que se pueden sostener, hay parejas que se han sostenido y que por ahí el matrimonio no sigue adelante, pero sí se han sostenido cada uno individualmente, y hay algunos que volaron por los aires, o ella o él. Entonces, Sí. es como vos decís, a veces te toca y a veces no. Es que uno no está nunca listo para semejante No. tragedia. Yo hay otra pregunta que te quiero hacer Sí. y puedes elegir cualquier pregunta que yo te haga, no responderla. A mí no me tienes que dar ninguna Nada. explicación. Son preguntas difíciles para mí. También la vez pasada que se le he tenido que hacer a un papá que perdió a su hija con Sí. cáncer, me dolió a mí hacerla, pero siento que es importante compartirlo. ¿Pensaste con tu hija de 45 días, con tu hijo de 16 años, alguna vez que se iban a morir? No, nunca. ¿Antes? Antes de que ocurriera. No, a ver, con Juan Pablo no. Con Agustina siempre tuve miedo de lo que podía pasar. O sea, fue todo un tema, pero no con ella. Eh, Tuve miedo durante el embarazo, qué es lo que podía, cómo podían hacer, si se iba a repetir o no. O sea, estábamos con la guardia Alta. alta. Eso, por lo menos, yo sí. Porque ya veníamos de la experiencia, incluso como que fue hablado también. Nos animamos, no nos animamos a un nuevo embarazo. Y la verdad que en el caso de Graciela, ella cuando nos casamos ya me dijo, yo, ella estudia psicología, y ella decidió dejar en su momento su proyecto de formación para ser mamá, porque yo siento que es mi vocación. Por eso yo entiendo mucho cuando se discute ahora en el debate del rol de la mujer, que el ser mamá es una elección, no es una obligación. No. O sea, hay que respetar a las mujeres que tienen un proyecto de vida que no quieren ser mamás, o que quieren ser mamás solteras. Digamos, no hay un mandato, pero yo lo aprendí desde este lugar, ¿no? O sea, a mí me dijo, yo me desarrollo como mujer si soy mamá, y quiero tener una familia. Entonces, siempre estuvo esa cosa y cuando lo de Juan Pablo se había puesto un poco más estable, ¿no? Bueno, decimos, bueno, dale, lo intentemos. Y vienen mellizos, ¿entendés? Entonces, bueno, más alegría todavía. Pero bueno, ahí sí yo tenía, digo, porque también teníamos miedo. Tenían miedo, claro. ¿No? Bueno, se dio este tema, que bueno, ahí sí te plantea muchas preguntas, ¿por qué a mí? ¿Te enojas con Dios? ¿Te volvés a amigar? ¿Te volvés a enojar? No, claro, para ese momento venías de rescatar Claro, a un niño de su peor claro, destino, claro. ¿no? Atándolo con fuerza a la vida. Te nacen otros dos hijos, claro, Bueno, uno no se imagina el peor final, creo. No. Entonces, bueno, si también no hubiese esa definición de la voluntad por ahí de Graciela, de su proyecto tan marcado de vida, no sé si lo hubiésemos intentado, porque también yo cargaba con cierta culpa de que yo sentía que la parte más dura se la había llevado ella. Pero una cosa mía, porque en definitiva eran roles, ¿no? Estas cosas
que también te tenés que deconstruir tu idea de decir, no, es la mamá la que tiene que estar con sus hijos. ¿Sí? Y a nosotros nos había tocado, bueno, en un determinado tiempo que yo ocupé ese rol con las dos nenas y ella con Juanpi. Pero bueno, también tenemos que pensar, estamos hablando de 1994 nace Juanpi, fin de la década del 90, estamos hablando de otra historia, los mandatos eran otros. Otro momento para todo. El miedo sí, sí, sí. En el caso con Juanpi no, yo nunca pensé que podía pasar algo hasta que nació. En el caso de los mellizos algunas cosas temor tenía. Claro, no, y con Juan Pablo recuperaste la esperanza. Claro, obviamente. Claro, él venía bien, salvo, Claro, bueno, esta sí, carga medicamentosa y estos sí. cuidados que hay que tener, venía bien. ¿Y qué pasó? Y pasó lo que nos dijeron que podía llegar a pasar en algún momento, que nosotros pensamos que no se iba a dar, ¿no? Una complicación, el tema de que nuevamente las vías biliares empezaron a fallar por esa cuestión de la cirugía. Lo que pasa es que se desencadenó muy rápido y lo emocional tuvo mucho que ver. Juanpi, un tiempito antes de morir, tiene un accidente bajando de un colectivo. Se quebró la pierna. A eso lo afectó él emocionalmente mucho. Y ahí fue como un antes y un después en su carácter, en su alegría, y a partir de ahí empezó como un proceso de caída, deterioro de la salud ya propio del hígado, más rápido de lo que de previsible, internación en Buenos Aires, emergencia nacional, pero se le caía tanto su calidad de vida que no podía entrar a la lista de trasplante en prioridad, porque si llegaba el órgano no lo podían operar, porque ese es el otro tema. Tiene que compatibilizarse la necesidad urgente que vos tenés del órgano, pero tus condiciones tienen que estar aptas para recibirlo, porque no te puedes meter en una sala de operaciones con el riesgo de que se fracase el trasplante. No, claro. Porque los órganos son escasos, Son digamos. escasos. Esa escasez de órganos no quiere decir que sea un producto del mercado y que se resuelve con la liberación del mercado. La escasez tiene que ver con una, digamos, situación lógica, digamos. No mueren tanta cantidad de niños o no mueren tanta cantidad de personas en las condiciones del trasplante que requiere la cantidad de gente que está esperando. Bueno, no es que todo el mundo que fallece puede ser donante, no funciona así. no, claro que no. Bueno, vos tienes esta perspectiva hoy, después de miles de años de experiencia y dolores y angustias. Si en ese momento, Sí. apelo a tu mayor Sí. sinceridad, Sí. si en ese momento alguien te hubiese ofrecido comprar un órgano, Sí. ¿lo hubieses hecho? No. No, porque... Lo que pasa es que no, porque uno sabe, a ver, el estar imbuido en eso, sabes que no se puede, no hay mercado negro de órganos. Yo lo sé, bueno, yo trabajé mucho tiempo en el CUCA y no me pasó a mí, gracias a Dios, pero trabajé mucho tiempo en el CUCA. Pero eso lo aprende uno porque vos decís, entonces nunca hubiese pagado porque sé que estaba en una situación, si esta pregunta vos se la haces a cualquiera que pasa por la calle hoy y le dices, ¿usted pagaría para saber? Y te va a decir que sí. Pero yo, estando en esa situación y conocedor de la realidad, te he dicho que no, porque es una mentira. Es imposible. No existe la traffic que secuestra y te sacan los órganos y te lo venden, ¿no? No, que mucho que trabajamos en esa concientización, porque de verdad en algún momento la gente pensaba que era así. Exactamente. Sí, no funciona así. Puede haber secuestro de niños, perversión, de otras cosas, que de hecho la hay, pero no vinculada a la extracción y donación de órganos, porque no existe materialmente en estas clínicas aptas, con instrumentales, capacitaciones, conexiones de la terapia, porque además tenés que estar en terapia con mortalidad, estado vegetativo, mortalidad cerebral, corroborada, o sea, no puedes sacar en cualquier momento el órgano. Entonces se generan muchos mitos sobre eso, que como vos decís, esto es simplificar, bueno, si dejamos que la gente se ponga de acuerdo en operaciones transaccionales, que vi una determinada persona, que creo que es la que va a ser canciller ahora,
Decía, no, porque había una postura de un premio Nobel de Economía. Sacaron una patada de Europa a esa persona. Cuando quiso llevar eso en Europa, dijeron que no. Consejo de Salud del Mercado Común, de la Comunidad Económica Europea, dijo que no. No. Entonces, eso generó esta decisión, noche, bueno, hay que hablar de esto porque... Claro, no, de hecho nuestra salida más próxima es la que vincula tecnología con cuerpo humano. Claro. Digo, para todo lo que tenga que ver con donación de órganos o reemplazo de órganos, es nuestra salida más próxima, porque como Claro. dices, el órgano como, es una palabra que desde ya sé que está mal usada, pero el órgano como bien Sí, es escaso. claro. Entonces los humanos además no Seguramente somos pueda resolverse a producción través de la masiva. clonación, avances científicos. Por eso, pero es tecnología, pero ciencia, claro, puesta y al servicio regulada de la siempre salud. por normativa que el Estado debe imponer, por No, lo y además ético, la bioética, claro, que vamos a generar chicos clonados Claro, para que nos den claro, un órgano y después el claro, resto del chico que lo hacemos, claro, digamos. tal cual, No, claro, tampoco funciona tal así. Hay cual, mucha colisión, incluso con la ética humana, claro, ¿no? Y los principales, no sé, sistemas de creencias del mundo en, bueno, la calidad humana, básicamente. Bueno, 16 años, te llegó la peor noticia y fue como rapidísimo el proceso. No sí, hubieras comprado un órgano ni aún no, así. no, Mm, no, no, es más, nunca se me pasó. mm. Vuelvo a decir, porque era conocedor quizá de la realidad, ¿no? Entonces, si vos también con la misma sinceridad te digo, si vos me preguntabas esto antes de experimentar, dices, che, si para salvarle la vida a un hijo tenés que comprar una barbaridad, si yo desde el conocimiento capaz que te contesto que sí, pero como sé que es imposible, por eso lo mío está muy rodeado, imbuido de mucho conocimiento que yo ya tenía en ese momento. ¿Sabe tu esposa que estás aquí? Sí, Sí. sí, Ujú. sí, ¿Y qué sabe. dijo? Muy contenta porque, como te digo, fue muy hablado. Mm. Es como que sentimos la necesidad ¿Es difícil de... para vos contarlo Sí, hoy públicamente? sí, Mm. sí. ¿Por qué no hablabas de No, esto? a ver, no es difícil hablarlo, es difícil controlar a veces las emociones. Sí, claro. Entonces, aparte yo estoy en un proceso donde tengo muchas emociones a flor de piel que antes no las tenía. Y eso es producto de un trabajo psicológico. O sea, yo tenía como una caparazón que de repente después de trabajarlo, viste que vos vas trabajando y se va haciendo todo permeable para que puedan ir saliendo sensaciones que antes vos las tenías totalmente bloqueadas. Estoy en esa etapa, entonces, pero me pasa a flor de piel, escucho una canción, me emociona, veo algo, me emociona, voy a recitar de Fito Páez, me emociona, veo una película, me emociona, antes era piedra, digamos. ¿Te da vergüenza emocionarte? No, ya no, Bueno, esto es bueno. no, Las personas, viste que no, le tenemos vergüenza no, a sentir. no. Es Sí, curioso sí, cómo nos pasa, sí, pero sí, sí. pasa. No, por suerte no. Será que también estoy hace 4 años alejado de la exposición pública masiva, sigo haciendo política, me Eso, ¿qué pasa gusta. con la política y la vida? ¿Por qué vos sentías que no podías hablar de esto? Porque tenía miedo que alguien interprete que yo estaba especulando. Mm, Viste que el político es como el actor, uno busca empatía. La diferencia es que vos no tendrías que actuar una personalidad, sino que es la tuya. Pero en definitiva vos vas a buscar el aplauso. O sea, en parte de tu carrera vos gestionás y demás, pero cuando vas a hacer candidatura, te miente el que te va a decir, no, che, cuando vos estás en una exposición pública, buscás que lo que vos decís sea aseverado por una mayoría, buscás aprobación, buscás empatía, que no está mal, y yo creo que una de las cosas que tenés que tener es empatía, por eso yo lo que le criticaba a Milei es, ¿cómo puede ser, che, que no tengas empatía y agarres este tema, ¿entendés? Pero yo siempre aclaré, yo con él tengo un problema personal más allá de la política. Entonces hay algo que me bloquea y no me voy a poder poner nunca de acuerdo. Yo siempre fui sincero, no es que yo estoy en contra de su... Sí, no coincido nada en su visión económica, creo que... Pero además hay un tema que es personal, se metieron conmigo, con el dolor de mi familia, entonces eso para mí era sin retorno. Entonces yo siempre tuve como esa cosa así, che, no quiero que interpreten que yo estoy usando un drama como este
para mostrar una imagen de necesidad de mayor empatía. Me diga, no, mirá, pobre, o mirá, qué bien que está. No quería generar lástima, ¿eso es? Yo no quería generar lástima y no quería tener una situación que diría ni de privilegio, decir, che, demos una oportunidad a este porque le pasó esto. No, no, yo. De hecho, hay mucha gente que no conoce. Algunos pueden acordarse porque algo salió en los medios que me había pasado, pero como una noticia, después yo no anduve por la vida diciendo, me pasó esto. ¿Ahora ya no te importa lo que piensan los No, demás? no, absolutamente nada. Mm. No, no. Has descubierto que apalabrar, tengo una amiga psicóloga que usa ese término, apalabrar las emociones en realidad abre caminos más que cerrarlos. Sí. O vos sientes que alguien te habla mal, te mira No me mal, importa. piensa feo de vos, no te importa. ¿Te pasó igual alguna vez? No. Me ha pasado en el ámbito de cuando era ministro de Seguridad, tener que hablar con gente que había perdido en una situación delictiva, un familiar, y que me diga, usted no me entiende porque a usted no se le murió un hijo. Y yo tener que contestarle, mire, sí, me he pasado, por eso lo entiendo y quiero que me entienda esto. Bueno, pero a usted se le murió de una enfermedad. Entonces, por eso yo trataba de no. Claro, para no ¿Entendés? recibir lo malo. Claro, me ha pasado. ¿El político recibe mucho hate? El Ah, problema es ser político, digo, porque los papás de Justina, nadie te obliga, yo soy una idea, ¿no? Nadie te obliga a dedicarte a la política. no, por supuesto Pero que no. sí, obviamente que tenés, más de que existen las redes sociales. Claro. O sea, las redes sociales te generan un sistema de anonimato. Pero yo he cambiado tanto que ahora contesto los mensajes. Igual es que no se me ocurre que alguien pueda dañar a otro, a alguien con una situación de esa naturaleza, de verdad que Pero no, me ha pasado en no el, puedo en el creer, eso es debate de este malísimo. tema público, ¿no? No, no, Me ha no. pasado en este debate como que no importa la situación. Pero bueno, De nuevo, fíjate el papá y la mamá de Justina, no se me ocurre nadie que les haya dicho algo claro. feo, y será porque no son políticos. Eso es lo que terminamos pensando, que al político uno puede herirlo en lo Puede más ser profundo. porque ellos tienen tuvieron muy focalizado su participación en este tema. Yo además discutí otras cosas, aparte de esto me ha tocado discutir otras cosas, entonces No, por ahí la claro. gente con la cual no te pones de acuerdo en esas otras cosas, cuando llega este tema, tienen una carga de virulencia, pero ha pasado desde que las redes sociales tienen más protagonismo, no antes. No antes, te digo, salvo ese caso que yo te comenté después, no. Y que tenía una carga. Yo siempre entendí las situaciones, me ha pasado perder hijos, con lo cual yo siempre me he puesto en lugar, cuando me ha tocado la responsabilidad en el área de seguridad de esas situaciones, ¿viste? Siempre, Sí, sí, igual la verdad que te admiro. pero Yo es creo que duro, a mí sí. me llegase a pasar y me agredís con una cosa como esa y te prendo fuego directamente. Es como Y sí, no hay que sé si tendría contenerse, eso, pero yo también, templanza. mira, yo siempre dije algo, no te dedicas a la política, nadie te obliga. Y está bien, hay reglas de juego que no son a veces justas o ideales, pero vos sabés que existen, entonces, bueno, si no estás dispuesto, No. volvete. ¿Hubieras cambiado tu destino? No, o sea, en cuanto a decir vos, En toda esta mezcla de cosas, no, sí, sí, ¿hubieras cambiado sí, el destino de tu hijo, me imagino, y sí, de tu sí, paternidad? sí, total. En mi vida lo único que hubiese cambiado, y nada más y nada menos. Pero De tus dos sí, hijos? sí, Sí. no, eso sí, o sea, si pudiera cambiar algo, obviamente eso. O sea, Mm. por el resto de mi vida no. Con las cosas buenas, las cosas malas. Pero eso sí, pues estas son marcas que no, te quedan para toda la vida. ¿Lo de Juan y lo de tu hijita bebé fue congénito o hereditario? No, no, congénito las dos Todo cosas. congénito. ¿Qué te pasa con los nacimientos de los nuevos bebitos de tu familia hoy? Fueron redescubrir la alegría. ¿Sí? Sí, no, No te antes y da así después. como, viste que hay ¿Miedos? gente que es como, no, yo, ¿Los miedos? sí, eso, Sí, sí. los he tenido. Mm. Nunca los he dicho. Mira, Pero sí, y sí, y me sí. imagino, sí. Más sin Más que miedo, embargo, preocupaciones, que esté todo bien, ¿viste? Eso, sí.
Y sí, porque vos quedás con carga, Y sí, ¿viste? Pero además, ya una vez que se da, no, bueno, tenemos como, en el caso, nosotros tenemos dos nietos, eh, Emma de 7 y Santino va a cumplir 1 ahora, y hemos vuelto a redescubrir la vida, ¿viste? mm, Porque bueno, los niños últimamente estaban vinculados a otras cosas, y con esto fue como un renacer, y fue muy, muy importante, no qué importante, lindo. muy importante. Me encanta Sí. eso. ¿Hay algo más que quieras decir, que quieras compartir, algo que se te ocurra que le pueda servir a alguien que esté cercano a esta situación por la que vos has pasado? A ver, yo digo que en este caso, sí, ojalá que podamos a nuestra sociedad imbuirla más en el tema de la solidaridad, ¿no? En el tema de la donación de órganos. Creo que hace falta trabajar mucho, creo que tiene que haber campañas más agresivas, no agresivas en lo molesto, sino sistemática. Creo que habría que trabajar mucho con los niños. Eh, yo tengo una visión muy especial respecto a los niños, ¿no? Y el Estado. Lo pienso igual en el tema de la violencia de género y en la violencia infantil. Nosotros tenemos los porcentajes más altos de violencia de género son intrafamiliares. Con lo cual, delegar solamente a la formación de nuestros niños, de nuestras familias, es un error. Tiene que estar el Estado. Que hay que controlarlo al Estado. Que las familias tienen que tener participación en el debate de los programas de formación. Por eso soy tan defensor de la educación sexual integral, creo en la formación en los colegios, creo que desde niños, que los padres sepan en qué se forman los niños. Pero y lo digo esto porque tiene que ver con esto. Creo que hay que trabajar en la solidaridad, en la donación de órganos desde niños, porque igual el padre, esto creo que es bueno de aclararlo, hasta los 18 años solamente se puede donar los órganos con participación de los padres, nadie puede venir a arrancártelo. Pero eso no quiere decir que no vayas formando a los niños en su solidaridad de niños, que sepan de qué se trata, ¿no? Este, y creo que hay que confiar en el Estado. Hay que mejorar el funcionamiento, pero hay que confiar, porque es el único que está al lado tuyo cuando realmente requerís este tipo de cuestiones, a veces más eficiente, a veces menos eficiente, pero si no está, es muy complicado llevarlo adelante. También depende a veces de las obras sociales, hay algunas que tienen que llegar un amparo, Mm. pero tarde o temprano se encolumna. Yo creo, como miembro de esta comunidad y de esta cultura, crecida y formada como hemos sido formados y crecidos todos, que es importante que empecemos a hablar de nuestro momento de muerte desde otro lugar, para que nuestros hijos puedan comprender, digo, uno de mis máximos desafíos cuando trabajé en el CUCAI fue enfrentarme a eso, enfrentarme a la posibilidad, cuando uno piensa en donar sus propios órganos, piensa en algún punto en su propia muerte y piensa en el impacto que eso tiene, primero en el cuerpo de uno, más luego en el entorno, más luego en un montón de cosas. Yo llegué a trabajar al CUCAI con esta idea de que así como cuando nacemos, cuando morimos, somos carne y responsabilidad de otra Claro. persona, ya no hay nada que podamos hacer por nosotros mismos. Sí me parece importante resignificar la muerte, poder entenderla de otra manera. Yo no digo que habremos de quitarle lo trágico y lo doloroso, porque a todos nos va a doler y nos va a conmover Seguro. profundamente la muerte de un ser querido, pero sí es necesario poder evolucionar en ese sentido, hablar así con nuestros hijos de esto también, porque si no, es que por más campañas que hagamos, no vamos a poder como trascender ese umbral, ¿no? Eh, a, a ver, obviamente que el que ha pasado por la situación lo ve distinto, pero creo que uno lo que puede ayudar es en eso, ¿no? En ayudar a resignificar un montón de cosas y saber que desde una situación de dolor podés alegrar a otro, Ujú. ¿no? Porque el dolor no te lo quita nadie, ya lo tenés. O sea, si se te muere alguien, se te muere, no hay vuelta atrás. Pero si vos
acto de amor, puedes darle alegría a otro que está por vivir el mismo drama que vos. Y es una lucha permanente. Yo recuerdo una anécdota. Hablábamos mucho con los médicos en Buenos Aires. ¿Te acuerdas esa época en que estaba esta persona, Víctor Sueiro, que decía que había abierto la luz? Entonces, me dicen, cada vez que aparece en un almuerzo, ¿viste? En el Telegrama, además, sufrimos, se nos caen las donaciones. Porque está toda esa expectativa de qué pasa y si la muerte cerebral y volver. Y bueno, ahí, ¿viste? Es cuestión de fe de cada uno y de hasta qué punto le das creencia a la ciencia o no, ¿viste? Eso son decisiones muy personales. De hecho, bueno, hoy tenemos una situación de todos nacemos donantes, pero vos tenés toda la vida para decir que no. A veces eso es más fácil que tener que ir a decir sí soy, ¿viste? Son políticas públicas. Ahí sí son discusión de políticas públicas. Pero en el caso de niños, niñas y adolescentes, bebitos incluso, acabamos de decirlo, es necesario un órgano que acompañe. Claro. Porque si no, el órgano adulto tiene que rediseñarse, claro, tiene que trabajarse, tiene que adaptarse. Cuando de repente esto, ¿no? Niños, niñas, bebitos y bebitas, lamentablemente, con todo el dolor del alma, mueren todos los días. Y algunos de ellos, muy poquitos, mueren en condiciones en las que podrían haber donado sus órganos. Y hay papás y mamás temiendo realidades que no pasan. No, además, yo quiero decir que el equipo del CUCAI es un equipo profundamente humano. Y los médicos de Argentina, los terapistas de Argentina son muy capacitados, muy reconocidos. Pero además nadie te va a dar qué me pasaba a mí, que me encontraba con gente que me decía, yo no quiero donar órganos de mis hijos, por ejemplo, porque tengo miedo de lo que me van a devolver. ¿Vale? La gente piensa que le van a devolver algo en una bolsa negra o una persona desfigurada, sin ojos, sin cuerpo, lastimada, y la verdad es que eso no pasa. El equipo humano, repito y reitero, que trabaja detrás de la donación de órganos, el equipo médico, es además una persona detrás de un profesional. Por consiguiente, claramente se cuida. Se cuida todo. Y después está la cuestión de fondo que vos lo decías recién. Ya lo que pasó, pasó. Lo que era la persona que te acompañaba puede tener estéticamente la misma situación, pero ya no está. Y eso hay que hablarlo con crudeza, pero hay que hablarlo, porque es la manera en que uno puede contribuir, digamos, ¿no? Está bien, yo me puedo quedar con la idea de que fallece una persona y estéticamente es la misma, pero bueno, ya no está. No hay mucha diferencia en cuanto a... Sí, en realidad no. En realidad apenas la vida se sale de nuestro cuerpo, ya no nos vemos igual. Por eso. No, pero digo, por ese temor que vos decías de lo estético y Mira, es que yo creo que hay que decirlo porque los otros días vino aquí un médico del Hospital Doña Tibia y hablábamos de la terapia intensiva. Nosotros le pusimos de título El purgatorio de los vivos, porque además ahí es como que la gente se muere mucho. Es como, por supuesto son más los que viven, pero uno está muy en contacto con la muerte. Y hablábamos un poco de esta crueldad de lo poco estética que es la muerte. Y de esto que nos pasa, que de hace algunos años a esta parte, fíjate que las familias argentinas ya no velamos a nuestros muertos en nuestras casas. Por consiguiente, no compartimos tiempo con nuestros muertos ya muertos. Por consiguiente, cada vez son menos las personas que han visto un muerto muerto. Porque el cajón cerrado, porque la cremación, porque un montón de otras cosas que nos ponen en este lugar cegado de negadores, de esto no pasó, de no lo quiero ver con mis propios ojos, y verlo de repente también ayuda. La persona ya sin vida es notoriamente una persona ya sin vida. A mí me ha tocado ver pocos muertos, pero claramente ya no eran lo que eran. Entonces creo que es importante poder enfrentarnos a esto, poder retomar algo de nuestra cultura que nos hacía convivir mejor con la idea de la muerte, porque si no, es como somos esta generación de cristal. Sí, las esperaciones, también es, vamos a decir, las experiencias que va teniendo cada uno te va cambiando y te va colocando frente a la idea de la muerte en un lugar distinto, ¿no? Por ejemplo, a mí me pasa hoy, la situación con la cual yo me pongo frente a la muerte hoy respecto a la que podía haber tenido hace 20 años es totalmente distinta. Porque yo siento que tengo algo más del otro lado,
que en algún momento tendré que volver a compartir el tiempo. Cada uno se va haciendo esas construcciones, creo yo, que más cómodo te quedan, ¿no? Entonces, de pasar al miedo, pasás a, bueno, será en algún momento. Yo tengo 2 razones más para esperar desde otro estado de ánimo eso. Me pasa a mí. Cualquiera que no esté escuchando y que no le ha pasado dice, este tipo que está hablando. Pero bueno, son construcciones que vos te vas haciendo. No todos pensamos igual, no todos hemos pasado por las mismas experiencias. Entonces te va colocando eso. Si ya sabríamos qué es lo que hay después de la muerte, estaría todo resuelto y veríamos todo de la misma manera, pero no es así. No. Entonces, cada uno va haciendo una construcción de lo que cree, también de acuerdo a qué es lo que necesita recibir de tu experiencia, ¿no? Sí, igual no sé qué cambió. Cuando yo era chica, a nosotros sí nos llevaban a velorios. Claro, Ahora que soy madre, mis hijos nunca han ido a ninguno. Digo, y todas estas conversaciones que voy teniendo me van interpelando claro. con que la muerte en definitiva será un destino común. Te morirás vos, me moriré yo y se morirán mis hijos eventualmente algún día, ¿no? Es un tema en el que de verdad como sociedad tenemos que pensar porque esta generación de cristal de los 90 No, que no quiere. eso sí, es otro gran tema del miedo a las frustraciones, del miedo a que no sufran, que el Que miedo después no van a dormir, que entonces hay cuestiones que se han dejado de hablar, que se han dejado de experimentar, entonces uno lo ve, en determinadas generaciones no hay tolerancia a la frustración, tiene que bueno, salir todo bien de entrada, y no es así la vida, entonces sí creo que han cambiado muchas cosas en ese sentido. claro, así es. Pablo, te agradezco No, muchas gracias mucho, a ustedes. profundamente por tu apertura. Un abrazo enorme desde aquí y por supuesto a tu esposa Bueno, muchas y a tu gracias. familia tan bonita. Muchas gracias. Un gracias muy importante por poder hablar de este tema. Muchas gracias. Por favor, encantada.